Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Quiero que guardes y almacenes esta palabra en tu mente, alma, corazón y espíritu. Dios no hace acepción de personas. Pedro es uno de los apóstoles de Jesús, seguidor de Cristo, que después que el Señor ascendió al cielo, él siguió el mandato y la gran comisión del Señor. Siguió predicando la buena nueva de salvación, manifestando señales, milagros. Una gran unción respaldaba a Pedro. Cuando leemos la Biblia en Hechos 2, nos damos de cuenta que la unción vino sobre los 120 que estaban en el aposento. Sin embargo, Pedro se levanta y testifica lo que dice Joel 2:28, que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu. Y ahí se levanta Pedro a predicar, a manifestar el reino de Dios, a manifestar las promesas, a predicar a Cristo y a presentar a Cristo. Un hombre muy de Dios, un hombre muy ungido. Pero en lo que acabamos de leer, podemos fijarnos que Pedro está testificando una de las características del Señor. Dios tiene muchas características. Dios es amor, Dios es paz, es misericordioso, es bondadoso, es grande, es benigno. Pero una de las características de Dios es que Él no hace acepción de personas. Él no es como los hombres. Los hombres califican y descalifican a otros hombres. Un hombre imperfecto, un hombre con errores, descalificando a otro hombre que también tiene error. Sin embargo, Dios no te descalifica por tu error. Antes, Dios trabaja en tu error, trabaja en tu debilidad. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Aún la palabra nos enseña y nos fortalecemos en ella cuando dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Pedro es un hombre que Dios lo levanta, y aquí Pedro está hablando acerca de una característica del Señor. Él no hace acepción de personas. Pero, ¿qué es lo que Pedro está haciendo para liberar esta palabra? Bueno, la Biblia dice que Pedro, Dios lo envía a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo lo envía, porque Cornelio provocó la gloria de Dios. Y Dios envía a Pedro, que era un judío, a la casa de un gentil. Y era muy imposible que un gentil en aquel entonces habitara y viviera o visitara a un gentil. Era muy imposible que un judío, visitara a un gentil. ¿Por qué? Porque era como inmundo, era como algo fuera de las costumbres de ellos. Sin embargo, Dios le muestra un lienzo a Pedro y le dice: no llames inmundo lo que yo he purificado, no llames tú común lo que yo he purificado. Y a Pedro se le revela que en el diseño de Dios y en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, estaban los gentiles. ¿Ves? Dios no hace acepción de personas. Si tú eres griego, si tú eres romano, si tú eres egipcio, si tú eres de Italia, si tú eres de Portugal, si tú eres de Brasil, si tú eres de Norteamérica, Suramérica, si tú eres de Centroamérica, si tú eres de Europa, Dios no hace acepción de personas, sino que las naciones Él se goza de aquellos que hacen justicia. Pedro, Dios lo envía a la casa de un gentil, de un centurión, era líder de 100 personas, un hombre apasionado por Dios, y Dios le manda a Pedro, y Pedro le predica a este hombre. ¿Ves? Y ahí Pedro se da cuenta, porque pasa una señal sobre los gentiles. Dice la palabra que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, halló mucha gente en aquel lugar, y Pedro empezó a predicar la palabra. Pedro empezó a enseñar de Jesús. Pedro empezó a mostrar a Cristo. Pedro empezó a mostrarle el plan de salvación a Cornelio y a toda la casa de Cornelio. Y mientras él estaba en su bosquejo, mientras él estaba en su sermón, dice la palabra que el Espíritu cayó en la casa de Cornelio. La gloria entró en la casa de Cornelio, el poder, el dunamio entró. Y cuando entró la presencia, ellos empezaron a hablar en lengua. Y los fieles de la circuncisión que acompañaban a Pedro se dieron de cuenta que Dios no hace acepción de personas, que lo mismo que pasó en Hechos 2, lo mismo que ellos experimentaron en hablar en lengua, ahora lo estaban viendo en los gentiles. Y por eso Pedro ahí libera esta palabra: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. La misma unción
unción que llegó sobre los judíos fue la misma unción que visitó a los gentiles. Las lenguas repartidas que el Espíritu le dio a los judíos también las repartió, obviamente diferente a los gentiles, porque Dios no es monótono, Dios no repite gloria. Y ellos se dan de cuenta de que Dios no hace acepción de personas, sino que hay una palabra que dice 35, sino que de todas las naciones sagrada del que teme y hace justicia. De todas las naciones Dios sagrada de un hombre que lo teme. Si es japonés, Dios sagrada. Si es portugués, Dios sagrada. Si es chino, Dios sagrada. Si es español, Dios sagrada. Si es inglés, Dios sagrada. Si es italiano, Dios sagrada. Si es brasilero, Dios sagrada. Donde hagan justicia, ahí Dios no hace acepción de personas. A veces la gente descalifica a otra persona. Si te han descalificado, hoy pon tu fe en esta palabra. Aunque los hombres te descalifiquen, aunque los hombres te pongan obstáculos, aunque la gente te quiera descalificar, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. No importa si tú eres rico o eres pobre, si eres feo o eres bonito, si eres millonario o tienes una casa humilde, no importa si tienes un carro o no lo tienes, no importa si eres acartonado o no pasaste de quinto de primaria, no importa si eres universitario o no tuviste el privilegio o la dicha de ir a una universidad, no importa si no recibiste formación académica, Dios no le interesa eso. Él no hace acepción de personas. Él no le importa cuál es tu rol social. No importa si tú eres negro, blanco, indígena. No importa de dónde tú vengas. Dios no hace acepción de personas. El ser humano tiene esta gran falencia que hace acepción de personas. Si una persona no está en el estatus de ellos, entonces lo rechazan. Hay gente que me está viendo ahí y me va a ver. Gente que son producto del bullying, gente que han recibido menosprecio desde su misma casa, familiares, primos, tíos, amigos. Hay a veces que hay personas que tienen que hacerse el almerreír para poder encajar en un grupo social, pero tú no tienes que ser el payaso del grupo, tú tienes que creer en Dios, porque Él tiene un propósito contigo. Sí, tú que eres pobre, Dios tiene un propósito contigo. Sí, tú que eres rico, Dios tiene un propósito contigo. Tú que tienes empresa, Dios tiene un propósito contigo. Tú que eres abogado, tú que eres médico, tú que eres veterinario, tú que eres arquitecto, tú que eres una persona estudiada, sí, contigo Dios tiene un plan. Tú que eres médico, tú que eres cirujano, tú que eres profesor, Dios tiene un plan contigo. Cuando la gente cae, la otra persona tiende a rechazarlo. Cuando alguien cae en un pecado, cuando alguien comete un error, la gente te abandona y te rechaza y hace acepción de personas. Pero cuando tú cometes un pecado, el Dios Santo no te deja. Él permanece contigo. Oye lo que dice la palabra en Romanos 2:11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. En el Señor no hay acepción de personas. Dios te acepta tal y como tú eres. Con todos tus errores, Dios te acepta. Si eres drogadicto, si eres ladrón, si eres un homicida, si eres una persona con debilidades, tal y como tú eres, Él te acepta, pero para cambiarte. Oye, Dios te ama, pero no ama el pecado. La Biblia dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. No importa cuál es tu atadura, no importa qué es lo que tú estás viviendo. Dios no hace acepción de personas. Dios toma a un drogadicto, Dios toma a un habitante de calle y lo convierte en profeta. Dios toma una ramera, una mujer de bar y la convierte en pastora. Dios toma a aquel joven oprimido, a aquel joven depresivo y lo convierte en un predicador, en un salmista, en un empresario, lo convierte en un hombre de renombre aquí en la tierra. ¿Ves? Porque Él no hace acepción de personas. Cuando la gente ve tu falencia, cuando la gente ve tu error, la gente se va hablando mal de ti y te rechaza. Pero Dios siempre se va a quedar porque Él te ama. Deuteronomio 10:17 dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni hace soborno. ¿Bien? Un Dios grande y poderoso. Dice la palabra, poderoso, temible, Señor de señores, Dios de dioses. Un Dios grande, sublime, el que hace sus vientos como sus mensajeros, el que reprendió los vientos y le obedecieron, el que le dio vista a los ciegos, el que hizo grandes milagros, el que sostuvo un pueblo rebelde durante 40 años en un desierto. Ese Dios poderoso no hace acepción de personas. Ese Dios grande no hace acepción de personas, porque Dios te ama, Dios te ve, Dios te levanta, Dios te bendice. Te bendigo en este día.
con todo mi corazón y con esta palabra quiero ponerla en tu espíritu. Dios no hace acepción de personas. Esto me llama mucho la atención porque en Job capítulo 34, verso 19 dice: cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipe, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de su mano. Oye, cómo es Dios. Él no hace acepción de personas. Él no respeta más al rico que al pobre. Él no respeta más al príncipe que a una persona del vulgo. No, Él ama al príncipe y ama a la persona del vulgo, la persona común y corriente. Él ama al rico, ama al pobre. Ama al que tiene empresa y ama al que no la tiene. Dios con todos los trata igual. Dios es tan poderoso que se sienta con príncipes, con reyes, con poderosos, con gobernantes, con gente grande. Pero también se sientan con gente humilde, gente de pueblo, gente de vereda, gente no estudiada, gente poca letrada. ¿Ve? Dios cogió a Pablo, un apóstol con una sabiduría tremenda, pero cogió a Pedro que era de poca letra. Y eso me llama mucho la atención porque Dios es grande y poderoso. Él es eterno. Oye lo que dice la Biblia en Gálatas, y con esto termino. Gálatas capítulo 2, verso 6. Dice: porque de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Oye, Pablo está diciendo que la persona que era como era en su reputación antigua, eso no importa ya, porque Dios no hace acepción de personas. No importa si fuiste ramera, si fuiste drogadicto, si fuiste matón, si fuiste ladrón, no importa eso. Ahora en Dios eres nueva criatura. Dios no hace acepción de personas y Dios tiene un plan contigo grande. Dios te va a bendecir y te va a levantar. Cristo te ama y Cristo te ha salvado con una redención sobrenatural. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y que en esta semana que Dios nos regaló, tú recibas el favor de Dios y entiendas que Dios te ama sobre toda la cosa. Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú que vas a escuchar este video no has recibido Cristo en tu corazón, quiero que repita conmigo esta palabra. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi único y legítimo Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte y escribe en el libro de la vida y no lo borre más ahí. Te recibo como mi Padre y tú recíbeme como tu Hijo en el nombre de Jesús. Shalom. Dios te continúe bendiciendo.